Buenos días, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Gracias por llegar a cada uno de ustedes con la bendita palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de los dones del ministerio quíntuple. No olvidemos, en Efesios capítulo 4, versículo 11, es el mismo Señor Jesucristo que otorga estos dones. Él mismo es el que llama para que sea un apóstol, para que sea un profeta, para que sea un evangelista, para que sea un pastor y maestro. Una vez que el Señor los llama, Él mismo los prepara, los equipa y los envía para que estén a cargo dentro del cuerpo de Cristo. Estos 5 dones del ministerio quíntuple fueron dados directamente por el Señor Jesucristo. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Estamos viendo el propósito de estos dones con la cual fue dado para la iglesia. Vamos a abrir la Biblia una vez más, Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12. Esto es la finalidad de estos 5 dones del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a concluir el propósito de estos dones del ministerio quíntuple y vamos a ver cómo llevar la vida digna de acuerdo al llamamiento con la cual hemos sido llamados. El número 1, hemos dicho que el propósito es de estos ministros perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar significa teleos, una persona maduro, una persona completo. Es decir, la responsabilidad de estos 5 dones del ministerio es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Toda aquella persona que ha hecho a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Si usted ha aceptado a Cristo, usted es santo, no por lo que usted ha hecho, sino por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado y nos ha vivificado en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que mantener una actitud de humildad, de ser enseñado por esos hombres de Dios. No podemos despreciar la enseñanza de estos hombres de Dios, no podemos rechazarlo. Si vienen a hablarnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, gloria a Dios, porque es la responsabilidad de ellos. Nos van a preparar, nos van a equipar para la obra del ministerio. Dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes tipos de dones que el Señor Jesucristo ha dado. Entonces, a través de la enseñanza de estos hombres de Dios, vamos a descubrir cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades para desempeñarlo en el beneficio del cuerpo de Cristo. Una vez más dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es edificado a través de la palabra de Dios. Somos piedras vivas, nos edificamos. Todos necesitamos el apoyo el uno al otro para crecer en la unidad de la fe. Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La meta es crecer a la unidad de la fe. Alguien dirá, hermano, yo no tengo fe. Déjame recordarle lo que dice la palabra de Dios. Que Dios a cada creyente ha dado una medida de fe. Tú, mi hermano, tú tienes fe. La fe ya está en tu corazón. Esa fe va a crecer en la medida que tú estás escuchando, oyendo la palabra de Dios. Y vas a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vas a ser guiado por el Espíritu y no por tus emociones
ni por tu sentimiento. Una vez más dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que llegar a conocer a Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo para ti, mi amado hermano? La Biblia revela que Jesucristo es Dios. Dice, grande este misterio, Dios fue revelado en carne. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios. Él es el verbo, Él estaba en el principio. Y ese verbo dice, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Tú tienes que saber de que Jesucristo es el Señor de señores. Que ante Él se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ante el Señor Jesucristo se van a doblar toda rodilla. Y dice, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios encarnado. Tú debes de saber que Jesucristo es tu sanador. Dice en 1 de Pedro 2:24 que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Entonces tenemos que tener un conocimiento claro acerca de quién es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, es Dios manifestado en el mundo a través de la persona de Jesucristo. Él es la imagen, la representación máxima de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, hacía tres cosas muy importantes. Él predicaba, enseñaba y sanaba. Nosotros tenemos que seguir el modelo, el ejemplo de este Jesucristo. Gloria a Dios. Y luego dice una vez más en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La meta es, hermano, ser un varón perfecto. Nadie es perfecto. Nadie. Jesucristo es el único perfecto. Pero también Él dijo a sus discípulos, sé perfecto así como mi Padre es perfecto. La palabra perfecto es teleos, una persona completo, una persona maduro. Nosotros al estar en Cristo somos perfeccionados por su palabra. Estamos completos en Él. Hemos sido justificados gratuitamente. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Hemos sido santificados. Hemos sido vivificados. Dice, estamos sentados a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estamos completos en el Señor. Cuando Él regresa por su iglesia, la redención completa va a ser una realidad. Nuestro cuerpo va a obtener el cuerpo glorificado semejante al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Luego dice entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros debemos de crecer. Cuando nosotros tenemos claro lo que significa la estatura de la plenitud de Cristo, vamos a disfrutar de toda la riqueza espiritual que están en los lugares celestiales. Recuerda que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, tú tienes que saber cuál es tu posición, tu identificación como creyente ante los ojos de Dios. Tú eres algo valioso, importante para Él. Tú eres una nueva criatura. Nadie puede condenarte a acusarte de tus pecados pasados, porque para Dios ya está olvidado. Tú eres justificado, declarado una persona inocente, gracias a la obra que Jesucristo hizo en la cruz. El castigo que nosotros merecíamos, el pago por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, cayó sobre Jesús. Gracias a Él, a su amor infinito que ha sido mostrado en la cruz del Calvario. Él llevó toda clase de nuestros pecados, nuestras enfermedades. Y además dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gracias a Jesús por su obra redentora. Ahora mira lo que dice en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aleluya. Entonces, uno de los propósitos es para que nosotros, dice, ya no seamos niños fluctuantes. Mira lo que dice en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra, niños fluctuantes, son bebé. Y el creyente inmaduro manifiesta incertidumbre en su fe. Es una persona inestable. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Y dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú tienes duda, eso es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe, hermano, dice, del hombre natural significa ver para creer. Hay muchos creyentes. Si yo no veo los milagros de Dios, no voy a creer. Esa fe está basada en sus emociones, en su sentimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Los discípulos dijeron, Tomás, hemos visto a Jesús resucitado. Él no creyó. Él dijo, si yo no veo con mis ojos, si no lo palpo, si no lo toco, no creeré. Y en otra ocasión, estando Tomás ahí con ellos, Jesús se apareció y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino sea creyente. Tócame, pálpame, yo mismo soy. Y Jesús dijo, bienaventurado los que creen sin haberme visto. Nosotros creemos, no hemos visto a Jesús por la fe y somos llamados bienaventurados. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que comportarnos, no ser niños fluctuantes, no estar llevando por las ondas de por acá, por allá. Tenemos que ser firmes en nuestra forma de creer y en nuestra forma de pensar. El creyente maduro reconoce la falsa doctrina y lo desecha y se aparta de él. En Proverbios dice 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El creyente maduro va a reconocer cuáles son la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando. Miren lo que el ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 20, verso 29. Pablo indica el método que usan los falsos maestros y los llama lobos rapaces. Tengamos mucho cuidado. El discurso de Pablo en Mileto es un puerto marítimo. Se hallaba alrededor de 60 kilómetros al sur de Éfeso. De ahí el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse solemnemente de ellos. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo estuvo buen tiempo en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia fuerte en cuanto a la doctrina. Pero sin embargo, Pablo les está advirtiendo. Tengan cuidado, sean vigilantes. Yo sé, cuando yo me voy, ya no vengo, van a haber lobos rapaces, hermano. El creyente espiritual sabe discernir el bien y el mal. Tengamos entonces mucho cuidado, hermano. ¿Qué clase de enseñanza estamos recibiendo? ¿Quién nos está hablando? En Colosenses dice, en el capítulo 1, versículo 3, el cual dice, Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros, al estar en Cristo Jesús, ya hemos sido redimidos de toda maldición de la ley. Estamos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que crecer espiritualmente. Quiero mencionar lo que significa la palabra fluctuar. En el diccionario significa vacilar un cuerpo sobre las aguas por el movimiento de ella, ser llevado por las ondas del mar. Una condición incierta, turbada de la mente, influenciada y agitada por una y otra falsa enseñanza y caracterizada por aquella inmadurez que carece de la firme convicción engendra por la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado. En Hebreos 10:23 nos dice la palabra de Dios, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión. Esta palabra profesión significa confesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es Dios el que prometió. Recuerden que los falsos maestros usan, dice, estratagemas. Significa engaño hecho con astucia, y destreza significa también astucia, fingimiento. El creyente maduro, dice, al creyente maduro le hace posible reconocer las astucias, los trucos para no caer en el engaño. La astucia son habilidades para comprender las cosas y obtener provecho y oficio mediante el engaño. Tú seas guiado por el Espíritu Santo. Dice, los falsos maestros usan artimañas del error, que son tácticas cuidadosamente planificadas para infectarte su veneno, para apartarte de la verdad.
Por eso dice la Biblia, el pueblo de Dios está siendo destruido por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, que ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones. El creyente, hermano, no ignora la astucia, las maquinaciones que el diablo usa. Él no lo va a usar personalmente, él va a usar personas a través de lo cual va a manifestar su sabiduría diabólica. Entonces dice en Corintios 11:14, no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Él se disfraza, es un lobo rapaz, así lo llamó Pablo. Bueno, y el noveno propósito del ministerio quíntuple es, dice, para seguir la verdad y en amor. Gloria a Dios, hermano. La verdad y el amor van juntos. Dice, Dios es único, Dios verdadero. Y también dice que Dios es amor. Entonces la Biblia dice en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo les hago una pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús dijo en San Juan capítulo 17, verso 17, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Yo les hago otra pregunta, ¿qué es la palabra? En San Juan capítulo 1, verso 1 dice, la palabra es el verbo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, esa palabra que es la verdad es verbo. Y ese verbo es logos. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la otra pregunta es, ¿qué es el verbo? La Biblia dice, el verbo es la palabra. Porque esa palabra se hizo carne. San Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Gloria a Dios. Nosotros que hemos creído en Jesús, el verbo está habitando dentro de nosotros. Entonces, la palabra de Dios es verdad. La palabra es el verbo. Y la palabra es Jesús. Yo les pregunto, ¿quién es Jesús? Recuerdan que tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús, hermano? La Biblia dice en San Juan 14:6, Jesús dijo, es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Gloria a Dios. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. La idea es crecer en todo. Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Tú tienes que crecer espiritualmente, tienes que madurar. Tu alma tiene que ser renovada, tu cuerpo tiene que ser guardado porque tú eres templo del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 10, verso 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y el Rey. Aleluya. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. ¿Cómo sabemos? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. 10º propósito del ministerio quíntuple es para crecer en todo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento es en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y Él es la fuente de la cual proviene la gracia de Dios. Crecer en todo significa tu espíritu, tu alma, tu cuerpo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y el último propósito es para ayudarnos, dice, el uno hacia el otro. Todos crecemos y nos necesitamos el uno al otro. Dice verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El creyente se ayuda mutuamente en lo que dice la palabra de Dios. Sus dones, sus talentos, sus habilidades lo va a desarrollar, lo va a emplear dentro del cuerpo de Cristo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Espero que están siendo fortalecidos con la palabra de Dios.
Y en la próxima clase vamos a continuar ahora acerca de cómo andar de acuerdo a lo que hemos sido llamados. Vamos a ver en Efesios capítulo 4 del verso 17 al 21. Que la paz de Dios, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.